Buenos días. Dios les continúe bendiciendo en esta mañana hermosa, en este día hermoso. Día preparado o apartado para acercarnos a la presencia del gran yo soy, para congregarnos en su nombre. Quiero leer una porción del Salmo 95 que dice: Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Vamos a dejarlo hasta allí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos esta reunión en tus manos, Señor, pidiéndote la visita de tu Espíritu Santo, Señor, que seas tú dirigiendo la palabra que hoy se va a exponer en esta mañana. Danos un corazón con un espíritu enseñable, que podamos recibir tu palabra y ella pueda ser todo aquello por lo cual ha sido enviada. Padre, hoy vamos a conversar y hablar, Señor, a discutir de tu palabra con respecto a dos tipos de corazones, Señor. Permite que nuestro corazón sea el que es acepto a tu presencia, a ti, Señor. Perdona a Dios si en nuestras actitudes nos hemos ido o balanceado hacia el otro extremo, pero que podamos seguir en tus manos. Toma el control, Espíritu Santo, bienvenido eres. Bueno, hoy vamos a hablar de dos corazones muy diferentes. En una parte de un capítulo de la Biblia se da un acontecimiento, se da un hecho que sale a flor, que sale a la luz dos tipos de corazones, dos tipos o dos condiciones de corazones en dos personas diferentes. Pero no es que sean tan diferentes porque uno es hombre, la otra es mujer, porque uno nació aquí, el otro allá, no. Dos personas que aun siendo diferentes tienen algo en común. Caminaron con Jesús, conocieron a Jesús, estuvieron con Él en muchas y en varias oportunidades. Lo pudieron ver haciendo muchas cosas. Por ejemplo, uno de ellos lo pudo ver dormir, comer, lo pudo ver hacer los milagros, al igual quizás la otra. Bueno, vemos aquí en Juan 12, del versículo 1 al versículo 8, dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: dejadla, porque el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Lo que más importa acá en este hecho es el tesoro que contenía ese recipiente. Y era el tesoro que María derramó aquel día. No era solamente un perfume costoso, estaba derramando su propia vida en amor y servicio sacrificial. No todos tenemos ese corazón. Qué desperdicio, diría Judas. Qué demostración tan exorbitante e innecesaria. ¿Por qué usar todo el frasco cuando unas pocas goticas hubiese sido suficiente? ¿Por qué romper el frasco cuando hubiera podido derramarlo sin problema? ¿Por qué el cabello? Todo era una escena quizás un poco incómoda para alguien que tenía un corazón como el de Judas. Mientras María acariciaba los pies del maestro, el perfume prendía penetrante en el aire. Con los sollozos de esta mujer solamente se escuchaba a ella gemir delante del Señor. Pero siendo la misma escena, estando las dos personas en el mismo ambiente, cada quien tenía un sentimiento, una emoción diferente. Judas él estaba teniendo otra intención con respecto a su relación con Jesús. Él quería o él pretendía, como Jesús había hablado de un reino,
que ese reino se iba a establecer y a la medida que iba a establecer el reino humano en ese entonces, en esa época, iba a derribar o a destruir los romanos y él iba a adquirir quizás un cargo como ministro de finanzas, pero esa no era. Cuando él vio que el maestro hablaba ya de la muerte, hablaba que ya iba a ser entregado, Judas comenzó en su corazón ya a decir, no era lo que yo esperaba. Quizás tragó saliva y estaba viendo las cosas más claras, todo lo que Jesús había hablado acerca de su muerte. No iba a tener ningún reino humano, físico. Entonces las esperanzas de este hombre ambicioso, avaro, ladrón, parecía que estaban menguando. Vemos que esta historia de este hecho lo narran los evangelios, pero solamente Mateo y Marco indican cómo cambió el corazón, cómo el corazón de Judas se cambió inmediatamente después de este extravagante acto de amor de María. Eso fue como la gota que rebosó el vaso para Judas. Marcos 14, 10, 11 dice así. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Desde allí quizás se lo estaba planificando muchas veces, pero vio la oportunidad, dijo, esto es un desperdicio, con este hombre yo no voy a conseguir lo que quiero, yo mejor lo entrego y tomo ese pago de ese canje. Voy a entregarlo a él y recibo una cantidad a cambio. Mateo 12, 34 y 35 vemos, dice el apóstol aquí, Mateo dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, habla cosas buenas. ¿Ve? Y el hombre malo, del mal tesoro, habla cosas malas. O sea, esto lo dice el Señor. El Señor nos está diciendo. Él es el que está hablando. Mateo lo escribe, pero fueron palabras verbales del Señor. Que tenemos en el corazón un tesoro. Y de ese tesoro sale. Son los sentimientos, las emociones y salen a flor. Esto fue lo que le sucedió tanto a Judas como a María. Mientras esta situación hizo que el que estaba mal internamente, como Judas, saliera a la superficie y de allí salió a vender al maestro, también hizo surgir lo más profundo a esta mujer de Betania. ¿Ve? Se ve que María era una mujer reflexiva. Y aunque esa intuición espiritual la convirtiera en una maravillosa adoradora, porque lo que estaba haciendo era un acto de adoración. Pero yo quisiera que observemos algo. No era cualquier perfume. Ese perfume no se conseguía en la quincalla o en la perfumería de la esquina. Ese perfume tenía un precio muy alto, era un perfume de un aroma, era importado, no era de allí. Y el envase, que era el frasco de alabastro, tampoco era de ese lugar. O sea que el perfume era tan valioso como el envase, como el contenido. Por eso Judas ve que es un desperdicio, que con poco, y es que ella no le importó, lo derramó todo. Y no solo que lo derramó, que rompió el frasco para derramarlo todo. Vemos que ella se vació totalmente, ella lo entregó totalmente, ella se quedó sin nada. Ese frasco de alabastro, de perfume de nardo, podía o valía el sueldo de un año, 300 denarios supuestamente. Entonces era muy costoso, era muy valioso. Pero nosotros antes podíamos ver, cuando Lázaro muere, podemos encontrar a María antes de este hecho, sola y deprimida entre los amigos que estaban allí. Ella se había hundido en su dolor y ni siquiera la noticia de que el maestro venía a ese lugar la había hecho disipar su tristeza. Pero Jesús se encuentra con nosotros donde estamos. Él entra en esos oscuros y ocultos rincones de nuestras vidas si estamos dispuestos a darle ese lugar. Y Él hace brillar en medio de esa tiniebla, de esa tristeza, por medio de su Espíritu Santo. Él hace brillar, y es lo que ocurrió con María. Tenemos que permitirle
al Espíritu Santo limpiar nuestra personalidad, formarla según el temperamento, el carácter de Cristo. Entonces vemos aquí que en nuestras debilidades nos podemos hacer más fuertes porque se las entregamos a Él. Pero a muchos esas debilidades, María tenía esa debilidad, pero la debilidad de la tristeza, del silencio, de ese dolor profundo. Ella fortalece esa debilidad en su fuerza, en su adoración. En cambio, vemos a Judas que su debilidad era robar y eso se convirtió en su fortaleza. Él lo hizo por dinero. Entonces, podemos ir viendo dos perspectivas. María respondió, María se entregó en adoración a aquel que había dado tanto a su familia, le había devuelto a su hermano. Un milagro que ellas no habían observado y lo pudieron ver y cambiaron su lamento en gozo, en baile. Pero en cambio Judas tenía, y Dios, el Señor, conocía esa debilidad de Judas, de ese discípulo. Tan es así que Juan 13:29 dice, Jesús lo había convertido en tesorero del grupo. ¿Por qué? Si sabe que es ladrón, lo coloca como tesorero del grupo. A lo mejor el Señor quería tratar con él, no con sospechas, sino darle confianza, esperando de él que su corazón cambie, no que buscando lo mejor, no buscando que se dañe. Entonces Jesús había tratado con Judas por 3 años y unos meses, dándole la confianza de que llevara la bolsa. Y Jesús sabía que estaba robando de la bolsa, que extraía de allí. Pero Jesús seguía dándole confianza, esperando hasta el final que este hombre pudiese cambiar en esa debilidad y cambiarla. No, esa debilidad Él lo hizo su fortaleza. No cambió, vemos allí. Esto nos puede suceder a cualquiera de nosotros si no definimos de una vez por todas el asunto del señorío de Cristo en nuestras vidas. Hasta que decidamos a quién serviremos, correremos el riesgo de desarrollar un corazón de Judas en lugar de un corazón de un amor sacrificial. Todos tenemos puntos débiles, todos tenemos debilidades y el Señor no las quita. El Señor permite que sigan porque Él quiere de verdad que en nuestro corazón, en nuestra vida, Él sea el Señor, Él sea el dueño. Cuando tú le entregas el señorío a Cristo, pero de verdad, no de boca, porque Judas caminó con Cristo más de 3 años y Judas se ve que no cambió. O sea, no es caminar con Él, es que Él esté en ti, es que Él maneje y dirija tu vida por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo que va a traer un cambio en el corazón del ser humano. No podemos juzgar a Judas a ojos cerrados, porque quizás tú o yo, en nuestra debilidad, quizás no es dinero, quizás no es robo, pero puede ser otra área. Y al no darle el señorío a Cristo y no colocarlo frente de esa área débil, tú y yo podemos caer y ser tentados como Judas. Nadie está excepto a que esto ocurra. Pero vemos aquí que el mismo Señor dice en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. A lo mejor tu tesoro está puesto en la casa, en el trabajo, está puesto en tu esposo o esposa, en tus hijos, no sé, en el país donde vives. Hacemos un tesoro, idealizamos un país, los Estados Unidos de Norteamérica. Usted dirá, pero ella está viviendo allá. Yo me vine porque fue la voluntad de Dios, porque Dios me lo dijo, me lo confirmó muchas veces y estoy cumpliendo un propósito de Él aquí en esta tierra. Pero todo tiene un proceso. Pero mucha gente idealiza o idealizó los Estados Unidos como decir, voy a Hawái, a las playas de Hawái. No, si no es el propósito de Dios, si el tesoro tuyo está en un lugar, vas a quedar defraudado. Porque nuestro tesoro tiene que estar en una persona, no en un lugar. Y esa persona es Cristo. El tesoro de María no estaba en su propiedad. Ese alabastro quizás era lo único de valor que ella tenía monetariamente. Su esperanza no estaba en lo que podía obtener de Jesús.
Su gozo estaba en lo que podía dar. Porque ella al romper el frasco y derramar el perfume, ella se quedaba sin nada. Todo se iba, todo quedaba en el aroma. Pero la intención de María no era dar para recibir algo a cambio. Ella era dar por agradecimiento, dar por un amor y un corazón dadivoso. Cuando tú y yo damos sin esperar nada a cambio, mire, el Señor nos lo retribuye porque todos hablamos de esa María de Betania y todos hablamos de un Judas Iscariote. O sea que estos dos personajes quedaron impregnados en la historia. Vemos aquí que Judas, por el contrario, buscaba todo lo que pudiera conseguir. Esta es la primera diferencia de un amor extravagante de María y un corazón egoísta, centrado en sí mismo. ¿Qué voy a seguir dándole a este hombre que se llama maestro, que se llama hijo de Dios, si no voy a obtener un cargo de ministro en finanzas cuando él sea el rey de allí, de ese lugar? Tu reino era en el cielo y el reino de Dios está establecido aquí, pero era espiritual. Eso no le agradó. Vio que allí él tenía todas las de perder. No ganaba nada con el maestro. Entonces, en cambio, María tenía un corazón agradecido. Su hermano había sido resucitado por el maestro. Y no es que era solamente un hermano, era el sostén. Ellas dos como mujeres no podían trabajar. Para la época, en ese entonces, la mujer no era nada y todavía para muchos países orientales la mujer no tiene ningún valor. No era solamente el hermano que amábamos, era la figura de un hombre en la casa, de un hombre proveedor, de un hombre que nos iba a guardar y a cuidar. Entonces vemos que Judas tenía un corazón codicioso. María lo tenía agradecido por su hermano y por tantas cosas y porque en su corazón afloraba la presencia de Dios. En cambio, Judas tenía un corazón codicioso. Las cosas no iban como él las había planificado. Entonces eso trae la tentación que viene por medio de aquello por lo cual somos naturalmente aptos. Nuestro punto fuerte puede ser nuestra propia piedra de tropiezo. ¿Cuál era el punto fuerte de Judas? Su codicia, ¿ve? Era su ambición, era su concentración y su compromiso para avanzar, pero no para avanzar espiritualmente, era para avanzar en cargo, en un lugar, en un puesto. Entonces, esto hizo que él se preocupara más por la situación política y por su propia cuenta bancaria que por el estado de su corazón. La codicia es tirana. Vemos en Proverbio 30:15, dice, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame. ¡Wow! ¡Qué comparación!, ¿no? Los hijos o las hijas de esta sanguijuela solo piden. Están encima de ellas. La sanguijuela camina y ellas se trepan y se apropian o se trepan en el cuerpo y se agarran allí. Y a donde la madre van las hijas. Así es la codicia, así es la ambición. Dame, no doy nada, solo dame. Primera de Timoteo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando yo doy, tengo que darlo con gozo, con un corazón agradecido. Pero el descontento puede filtrarse muy fácilmente y hacer que nos sintamos insatisfechos con lo que tenemos, con lo que hemos obtenido. Por eso mucha gente que migra se consigue con una barrera muy fuerte, porque te sembraron que el migrar era resolver todas tus situaciones financieras, ya no ibas a tener apagones, ya no ibas a tener deuda, todo te lo iban a seguir dando como en tu país de origen, ibas a tener amigos, ibas a poder seguir tu vida desordenada y de parranda, y llegas a un lugar en donde hay normas, en donde hay leyes que sí se cumplen y tú te sientes insatisfecho, así hayas pagado un precio muy alto, financiera y físicamente, para llegar al lugar a donde estás. Entonces, a veces ese precio que pagamos es demasiado alto. Veamos en Primera de Timoteo 6:10, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
El apóstol Pablo le está hablando a su discípulo, a su hijo espiritual Timoteo, y le está explicando que la raíz, lo que está dándole fuerza, lo que está dándole nutrientes a tu vida desenfrenada, codiciosa, no es el dinero, es el amor al dinero. Cuando tú amas el dinero más que todo, lo vas a hacer por un beneficio, por recibir, y nunca vas a estar saciado, porque es como la sanguijuela. Entonces vemos que por esto muchos se extraviaron de la fe. Quizás Pablo se estaba refiriendo al mismo. Judas se extravió y fue traspasado a muchos dolores, porque en el lugar donde está Judas es un lugar de tormento, un lugar que lo describe la palabra, en donde el gusano come, en donde el gusano destruye. Pero el secreto de la felicidad está no en conseguir lo que deseamos, mire bien, no en conseguir lo que deseamos, sino que deseamos o desear lo que tenemos, lo que tengo, pero yo lo deseo, yo lo amo, yo lo cuido, yo lo protejo. En cambio, cuando no consigo lo que deseo, no soy feliz. Judas volvió demasiado tarde. Su codicia lo llevó a hacer algo inimaginable. Traicionar a su amigo, porque no era solamente Jesús, era su amigo. Comía con él del plato de la comida. El hombre que meta su mano en mi plato, ese me va a vender. O sea que era costumbre de Judas agarrarle un pedacito de pan, un poquito de queso, de huevo, al plato de Jesús, y él lo permitía, porque era su amigo, lo amaba. ¿Ves? Pero el dolor que pronto reemplazó la codicia no pudo sanar su alma, tampoco su mente. Él sintió dolor, él devolvió las monedas. Ok, pero ¿qué ocurrió? Que después de tratar de devolver el dinero, él fue y se ahorcó. Su cuerpo fue enterrado en el campo donde fue comprado por el precio de los 30 denarios que le habían pagado a él para Jesús, para entregar a Jesús. Amados, ingratitud, todos tenemos tendencia de caer en la misma dureza de corazón y la misma oscuridad mental que llevó a Judas a la traición. Si nos negamos a reconocer la inmensidad de la gracia de Dios y el increíble precio que Jesús debió pagar, tarde o temprano le restaremos importancia. Y una vez más que comencemos a desmerecerla, comenzamos a abusar de ella y la pisotearemos corriendo para buscar una bendición más. Nunca está satisfecho. Es importante la gratitud, el corazón de gratitud, de agradecimiento, de contentamiento fue lo que hizo que María derramara el frasco. Y el corazón de codicia de un Judas fue lo que lo llevó a traicionar. Sin gratitud nos convertimos en la clase de persona que habla Romanos 1:21, que dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, qué sabiduría de este varón que escribió el libro de Romanos. Qué sabiduría. El apóstol Pablo supuestamente lo escribe. Habiendo conocido a Dios. Quiere decir que mucha gente que hemos caminado o que caminaron como Judas 3 años y algo, caminaron con él, durmieron con él, estuvieron con él, pero no le glorificaron, no le dieron las gracias, no fueron agradecidos, sino que se envanecieron, fueron en su razonamiento. No estoy consiguiendo un beneficio, no estoy viendo nada que me dé a mí una ganancia. Por eso muchos matrimonios también fracasan, porque el hombre o la mujer siempre quieren o pretenden obtener algo a cambio. Yo doy amor, pero algo me lo tienen que dar a cambio. Y a veces recibimos a cambio, pero no de la manera que tú lo esperas. Y eso nos lleva a hacer entenebrecer nuestro corazón y pensar mal y llegar a un divorcio, a una separación o a entregar a alguien como a un Judas. La mente hace cosas tenebrosas. Tenemos y vivimos en un mundo caído. Miremos a Judas. Qué tristeza pensar que sea posible conocer a Dios sin realmente nunca experimentar su acercamiento, su presencia, su amor. Estar con Él, dormir con Él,
caminar con él y no darse cuenta del amor inmerecido que este hombre estaba derramando a la humanidad, que se acercaba al leproso y no podían, porque si no, podían contagiarse. Y a él no le importó. Él se acercó a la mujer, a todos, sin importarle la condición. Es más, lo criticaban por eso. Come con pecadores. Pero él decía, bueno, pero es que el enfermo es el que necesita la medicina. Qué lamentable, qué triste. Si tú y yo queremos intimidad con Dios, debemos alimentar nuestra gratitud de todo corazón y glorificar a Jesús. Y entender que si hoy estás vivo, si hoy tienes un aire para respirar, hoy tienes un cuerpo completo o parte del cuerpo, si hoy tienes que comer, si hoy tienes familia, aún sin tenerla, debemos de ser agradecidos y glorificar a Jesús. Resumiendo en pocas palabras, podríamos decir, María se entregó por entero a Jesús. Judas se entregó, pero por el materialismo de sus bienes. María escuchaba lo que Jesús decía y respondió, rompiendo el frasco, llorando, ungiendo. Mire, las mujeres no podían soltarse o enseñar el cabello delante de alguien. Ellas tenían que tener su cabello escondido, guardado. Y ella se quitó aquello y reveló lo interior, lo más profundo de ella, y con su cabello limpiaba los pies del maestro, sin importarle las costumbres de la época. Lo hizo de todo corazón. Judas escuchó, pero no se comprometió. Nunca estuvo comprometido con la obra de Jesús, nunca. María no se guardó nada. Lo único que tenía de valor, por lo que se ve, era ese frasco y lo entregó, lo derramó. Judas nunca dio nada a cambio. Al contrario, tomaba de lo que no era suyo. Porque el hecho de que él cargara la bolsa no quería decir que era suya. La bolsa tenía el dinero de todos los que estaban con Jesús, incluyéndolo a él, para la comida, para el hospedaje, para todo lo que hiciera falta. No era suyo. En lugar de sentirse avergonzado por la extravagancia de María, Judas criticó lo que ella daba. Lo criticó cuando dijo, ¡qué desperdicio! ¿Ves? ¡Qué desperdicio! Se pudo vender y quiso aparentar ser un hombre piadoso. Se pudo vender y dárselo a los pobres. Qué hombre tan es filantrópico. Este hombre le gusta dar, sí, entre comillas. Su codicia trastocaba su percepción. Era venderse, mucho dinero en la bolsa, más dinero para extraer. No era por los pobres. El amor extravagante, aún hoy, raras veces es comprendido. Hay personas que se entregan de verdad al Señor, dejan toda una vida de pecado, toda una vida de vicio o de ataduras, se entregan 100% a Él, hombre o mujer, a su presencia, a buscarlo en ayuna, en ruego, en buscar la palabra, en congregarse, en ofrendar, en diezmar, en salir a evangelizar, en el trabajo, el establecer el reino. Y esas personas muchas veces son criticadas y señaladas, y lamentándolo mucho, a veces por sus seres queridos. Si un esposo ve que la esposa está de esta manera, se queja. O una esposa, si ve que el esposo está de esta forma, se queja. O a los hijos, o los padres, o lo que sea. ¿Por qué? No tienen el mismo corazón. No tienen la misma intención. Y el mundo los critica, los señala y dice, ese es un religioso. A veces sí de verdad son religiosos, pero otras veces tienen un amor genuino. Un verdadero amor por el Señor. Y sacrifican muchas cosas por el Señor, para amar, para darse. Podemos ver a una Teresa de Calcuta, cómo esta mujer iba a los pobres, se entregó por ellos. Esta mujer tenía el amor de Dios en su corazón. Por algo le dieron el premio de la paz, premio Nobel de la paz. Esta mujer no solamente lo hizo cuando vivió, sino que dejó un legado. Tú y yo, como padres, como líderes en el hogar, como esposos, como abuelos, como lo que sea en el Señor, debemos y tenemos que dejar un legado a la generación que nos sigue, que puedan ver en nosotros que lo dimos todo, ¿ves?
un amor extravagante. Rompimos, a lo mejor tú y yo no tenemos ese perfume de nardo, no tenemos un frasco de alabastro, pero tú y yo tenemos un corazón genuino, un corazón de amor, que dejo todo lo que voy a hacer para sentarme y escuchar lo que me están hablando, que dejo el tiempo de congregarme y dejo de hacer cualquier cosa, lo aparto para congregarme, que aparto parte de lo que recibo, que lo que percibo como dinero, como algo efectivo o algo de valor, y lo guardo para la obra, lo guardo para el necesitado, para el pobre, para el menesteroso, para el huérfano, para la viuda. Jesús dice: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Siempre a donde tú te mudes va a haber alguien pobre a quien tú puedas tender tu mano y ayudarle y dar de gracia lo que de gracia tú has recibido. Es que yo no tengo un perfume nardo, que yo no. A lo mejor el perfume nardo es tu corazón, que lo rompes y lo entregas y lo vacías totalmente a los pies del Señor. ¿Ve? Este verdadero amor siempre le va a costar algo al que lo da. Todo tiene un precio, porque si no fuera así, sería una lástima. Sería solamente una contribución filantrópica. Como hay muchos ricos, tienen tanto dinero que no por amor, sino para ayudarse con los impuestos o para tener una figura de buena gente, vienen y hacen obras benéficas. Gracias a Dios. Pero la intención del corazón no lo es por amor ni por agradecimiento a Dios. Unos sí lo harán, no digo que todos, no estoy generalizando. Unos de verdad sí tienen ese amor y sí lo hacen con amor, pero otros no. Otros lo hacen quizás para salir en la primera página de una revista famosa o en el periódico o salir en todos los medios o en todas las redes sociales. ¿Ve? Entonces, mucha gente lo hace con ese egoísmo. Bueno, doy de lo que me sobra. No, da de lo que tienes, de lo que tiene un valor, un precio para ti. ¿Amamos a Jesús más que todo el mundo? ¿O solo lo amamos cuando nos conviene? Solo lo buscamos como el cuerpo de bombero. Aquí tú marcas al 911 y va a llegar, la llamada te va a llevar a un cuerpo policial, a alguien que te va a traer una ayuda en ese momento. Si se te prendió la casa, vendrán los bomberos con una manguera a apagar el fuego. Muchos nos acercamos a Jesús como ese bombero. Jesús no es bombero. Jesús puede apagar tu fuego, pero Él pide algo a cambio. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque separados de Él nada podemos hacer. Por eso Él pide el corazón, para que Él sea el centro del corazón, para que Él pueda gobernar y dirigir tu vida. Porque el hombre sin Dios y sin Cristo va al abismo, va a la pendiente. Judas caminó con el Señor y aún así se ahorcó, se quitó la vida. No que lo vendió. El problema, el pecado grave de Judas fue que se ahorcó, se quitó la vida. Él no tenía derecho para eso, porque era el dinero, lo devolvió, se lo devolvió a los sacerdotes de esa época. Pero fue tanto el remordimiento que no lo llevó a un arrepentimiento, sino que lo llevó a tomar la decisión. ¿Por qué? Porque las tinieblas cubrieron su vida, tomaron el control de su corazón y lo llevaron a este acto de desesperación y de muerte eterna. Murió eternamente, fue a la condenación eterna. El Señor está contigo, está aquí en este momento. ¿Y qué quiere? Librarte de esa condenación eterna. Quiere que tú puedas tener un corazón extravagante como lo tuvo Él primeramente. En este tiempo se empieza a celebrar ya, esto lo hizo Jesús una semana antes de la Pascua. Se empieza a celebrar ya el Domingo de Ramos aquí supuestamente, en donde reciben al Señor con ramas y tiran las capas y lo reciben como rey, pero ya el jueves lo están crucificando, ya Él está ya muriendo. El viernes está entregando su vida por ti y por mí. Ese Jesús crucificado ahora es un Jesús resucitado, que está en gloria, que está en la presencia del Padre, intercediendo por ti y por mí. Ese Jesús que se entregó todo, esperando que tú y yo vengamos a sus pies, no con un corazón egoísta, sino con un corazón de agradecimiento. Un corazón de deseo, un corazón de necesidad. Te necesito, Señor. Yo necesito de ti. Yo te necesito en mi vida. A lo mejor tu vida está caminando como la primavera, todo está floreciendo, gloria a Dios. Pero aún así tú necesitas al Señor, porque Él mismo lo dice. El hombre, el ser humano, fue creado con un vacío.
Y ese vacío, esa necesidad, solo la puede llenar el Dios eterno, el Dios, el príncipe de paz. Querido amigo, querida amiga, quiero orar por ti. Quizás tú has caminado con Jesús y te estás extraviando, te has apartado. Este es el momento, no de irte a ahorcar como Judas, sino de arrepentirte y de volver. No de tirar las monedas, sino también volver a Él. Perdóname, como lo hizo Pedro. Perdóname, te vendí, yo hice mal. Reconocer tu pecado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos, Señor, pidiéndote por cada persona que está escuchando en este momento esta palabra. Si ha venido caminando con un corazón codicioso, un corazón lleno de amargura, de resentimiento, de falta de perdón, tú puedes, Señor, que Él pueda venir a ti para cambiar y trastornar y transformar este corazón a un corazón con un amor extravagante, como el amor que tú como Jesús, como Hijo de Dios, Hijo de hombre, te entregaste a favor de la humanidad. El Señor te siga bendiciendo. Amén y amén.